Representante Omar Restrepo. Muchas gracias, presidente. Saludo cordial y buenas tardes para el resto de los colegas y para quienes nos escuchan en estos momentos. Yo comienzo diciendo que en este país, en las Fuerzas Armadas, como en algunos sectores de la sociedad civil, incluidas las élites de este país, aún pervive el fantasma del enemigo interno. Y ese es el problema que tenemos. Aquí en Colombia hay todo un Estado que no se ha querido abrir, no se ha querido democratizar y no ha querido democratizar sus instituciones, y entre estas está la fuerza pública. Pero eso tiene un porqué. Y es que en Colombia primero se inició con lo de la Guerra Fría, una doctrina que se llamó la doctrina Truman. La doctrina Truman es de inspiración de los Estados Unidos, que ha sido siempre un país que ha bebido de la fuente de los Estados Unidos en sus métodos represivos. Después vino la doctrina de la seguridad nacional, y con la doctrina de la seguridad nacional pues se comenzaron a utilizar métodos represivos y se comenzó a formar la institucionalidad, pero no solamente la institucionalidad armada, es una ideología, un pensamiento que ha reproducido la mayor parte de la dirigencia política en este país, que ven al opositor, al adversario como el enemigo. Y claro, dentro de esa concesión de amigo o enemigo, al enemigo se le aniquila, al enemigo se le destruye, al enemigo se le aplasta, al enemigo se le saca del escenario. Entonces, son fuerzas que se comportan como tropas de ocupación en su propia patria. Y ese es el problema que tenemos en este país. Por eso los chulavitas en la violencia del 48, después los pájaros, y siempre han sido instrumentos afines al establecimiento, pero también afines a unos sectores económicos, que aliados con algunos miembros de las instituciones armadas, pues han generado violencia y se han puesto de lado de algunos empresarios, de algunos terratenientes, para defender y conservar esos privilegios. Todo comienza por la estigmatización. Los mineros informales, entonces para ellos no son los mineros informales, sino la minería criminal. Y cuando ya yo le pongo a otro ese calificativo de criminal, entonces quien está armado y le toca controlar el orden público, pues también lo va a ver como un enemigo. Y como a un enemigo, pues lo va a tratar, no lo despoja de su honra, lo despoja de sus derechos, lo despoja de su ciudadanía, que fue algo que conquistó la sociedad y la humanidad en la Revolución Francesa, y entonces ya es el enemigo. Nuestro llamado es a generar reformas, no solamente para la policía. Aquí hay que hacer reformas profundas en muchas instituciones del Estado, y hay que hacer una reforma política que le abra las puertas a la democracia, y en la medida en que se dé más democracia, pues menos necesidad de utilizar elementos o instrumentos represivos para tratar de resolver los problemas. Pero ese es el otro problema que tenemos en este país, que aquí hay gente que no le interesa ni la convivencia ni le interesa la paz, y para ellos es mejor tener aparatos que respondan frente a las necesidades sociales con métodos totalmente represivos, pues les es menos costoso tener que educar, tener que construir escuelas, tener que construir carreteras, tener que hacer reforma rural, tener que electrificar. Pues es más fácil pagar militares, policías, para que contengan esas demandas, esos descontentos de la ciudadanía, y los repriman, que comenzar a abrir puertas democráticas, porque además también creen que el poder y sus privilegios se les vienen al piso, porque para unos la democracia es la pérdida del poder político, y a veces creen que también es la pérdida del poder económico. Entonces aquí el llamado, señores, y a la sociedad, porque muchas cosas se van logrando en la medida en que la sociedad va presionando, en la medida en que la sociedad se va movilizando, en la medida en que la sociedad va exigiendo ese tipo de cambios. Y el llamado es a eso, el llamado es a democratizar esa institución para que se reincorpore. Aquí no solamente nos tenemos que reincorporar los que estábamos al margen de la ley, aquí hay gente que también se tiene que reincorporar a la sociedad.
En estos días yo he venido escuchando que dicen, no, pero es que nosotros tenemos las mayorías en el Congreso. Pues claro, es muy fácil tener las mayorías en el Congreso si aquí hay unas reglas de juego hechas para quienes tienen el poder político. Hay reglas de juego hechas para quienes tienen el poder político, y los que no tienen el poder político les es muy difícil, porque las puertas y todas esas barreras que hay que sobrepasar, donde se compran votos en la registraduría, donde se ponen a votar los muertos, donde hay clientelismo político, donde hay compra de votos a través de los tamales y a través de los puestos burocráticos, pues quienes tienen el poder pues lo pueden seguir administrando sin mucho problema. El problema es para los que están por fuera del poder político.